¿Y si México no hubiera cedido? ¿Te imaginas vivir en un mundo así? حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل 12 دقیقه ایران امشب اشتباه بزرگی مرتکب شد و تاوان آن را خواهد پرداخت. چطور می‌بینید فردا و هفته آینده و ماه آینده؟ بنده به جد عزادار هستم. Esto que tiene relación con el conflicto entre los israelitas y los árabes. Para esto nos tenemos que ir al año de 1824. 3 años después de nuestra independencia, entra en vigor la que es la Constitución de 1824, el cual hablaba sobre la independencia y la libertad de los mexicanos. 12 años después, Texas decide volverse un estado independiente, así es que busca una revolución y en ese momento nuestro presidente Santana decide ir y poner orden. Sin embargo, pues las cosas no salen del todo bien, es capturado y llegan a lo que es el Tratado de Velasco. En el cual Santana acepta la independencia de Texas, además de que no va a entrar en conflicto. 10 años después, gracias a que en el año de 1824 ganaban las elecciones el presidente John Quincy Adams, el cual adoptó la doctrina Monroe, el que decía que América era para los americanos, pues desde ese año empezaban a avanzar, hasta que en el año de 1846 deciden que las tierras mexicanas no estaban bien distribuidas, así es que tenía que haber una reorganización. Y ellos entraron en la invasión de México porque podían o sospechaban que podría México tomar algunas repercusiones por el tema de Texas. Entramos en guerra durante 2 años. Al término de estos 2 años, pues desafortunadamente Santana pierde la guerra. Pues al tener miedo de si nos podían llegar a gobernar completamente, pues se llega a lo que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, en el cual se reafirma el Tratado de Velasco, además de ceder el 55% del territorio nacional. Mientras tanto, en Europa estaban algunas revoluciones por el tema de la monarquía, buscaban eliminarla y demás. Nos tenemos que ir al año de 1914, el cual es un año importante, ya que se llevaba a cabo la Primera Guerra Mundial y pues al perder los alemanes esta Primera Guerra Mundial empezó la discriminación hacia los judíos. Por culpa de ellos habían perdido la guerra, además de que les estaban quitando el trabajo a los locales. En ese mismo año, en México se llevaba a cabo la Revolución Mexicana, liderada por Venustiano Carranza, el cual era del Partido Constitucionalista. Su enfoque principal pues era tener una buena gobernanza apegada al derecho o a la Constitución más que nada. Para esto, pues del otro lado teníamos a los que eran los convencionales, que estaban liderados por Emiliano Zapata, el cual tenían ideas más revolucionarias, la repartición de las tierras, más apoyo hacia el pueblo indígena y demás. Y recordemos que en ese momento Victoriano Huerta era el que estaba en el poder y pues Venustiano Carranza no estaba de acuerdo en cómo había llegado al trono y por eso iniciaba la Revolución Mexicana. Año de 1917, Venustiano Carranza se vuelve el presidente de los Estados Unidos mexicanos y se promueve la Constitución de 1917, la cual al día de hoy sigue vigente. ¿Pero qué hablaba esta Constitución? Pues esta Constitución estaba basada en la de 1857 que promovió Benito Juárez, que hablaba de derechos y libertad y garantías, además de que esa misma estaba fundamentada en la de 1824 que hablaba sobre la libertad y la independencia. Pero esta Constitución de 1917, pues ¿cuáles eran sus enfoques principales o sus cambios principales? Pues bueno, entraba en vigor lo que era la educación gratuita y obligatoria, el derecho a la propiedad privada, mejoraba las condiciones de trabajo de los trabajadores, además de que permitía a los sindicatos. Buscaba un desarrollo social y una planeación nacional. ¿Qué tan importante es esta Constitución o las ideas que tenía Venustiano Carranza? Sabemos que pues hay un dicho que es el carranciano, ¿no? En el cual pues se aceptaba o se decía que pues Venustiano Carranza no robaba, sin embargo dejaba que sus aliados, amigos o los que estaban a su alrededor robaran, y ellos robaban bastante. Sin embargo, la idea de Carranza pues era un desarrollo social.
para este desarrollo social se necesitaba tener un buen gobierno, o más bien una buena gobernanza, en el cual lo dividía en 3 sectores, lo que era el sector público, privado y la sociedad. Pues se buscaba que el gobierno solo coordinara tanto la sociedad como las instituciones privadas. Sin embargo, pues las ideas de Carranza no eran tan capitalistas, sino él buscaba un avance hacia un socialismo en ese momento. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1848, seguía existiendo esa discriminación hacia los judíos, además de que tenemos que recordar pues que durante el periodo de la Segunda Guerra pasó lo que es el Holocausto. Este holocausto pues fue la muerte de muchísimos judíos. Al momento de terminar la guerra, los judíos pues hablan con el Reino Unido que para poder terminar con esta discriminación y poder mantenerse vivos y a salvo, pues deberían de tener un estado independiente, en el cual pues aceptó el Reino Unido y se fundó Israel. Israel pues llegó a invadir parte de Palestina. Así es que la ONU en ese momento decidió llegar a un acuerdo en el cual pues la repartición era un 50-50 y Jerusalén se quedaba como punto medio donde la ONU lo iba a administrar y podían convivir tanto los musulmanes, cristianos y judíos. Sin embargo, Palestina no estuvo de acuerdo con este convenio, ya que en ese momento la población musulmana eran 2/3 de la población de todo Palestina. Entonces no se les hacía justo que esa distribución fuera 50-50 cuando poblacionalmente pues no era así. Entonces de ahí empiezan los conflictos. Israel decide al momento de sentirse atacado y que podía poner en riesgo tanto a su religión como a su comunidad, pues decide expulsar a todos los que no fueran judíos. Y ese ha sido pues la base fundamental de ese conflicto. Tanto Israel en algún momento pues no decidió ceder en el acuerdo de la ONU, ya que ha seguido avanzando con el paso del tiempo al punto de ser hoy ellos los que gobiernan Jerusalén, que es la capital de Palestina. Pues a todos los palestinos no les agrada porque los han ido expulsando con el paso del tiempo. Ya que los han ido expulsando, pues aquí es donde debemos de preguntarnos, ¿y si México no hubiera cedido a esa guerra? ¿Habríamos perdido completamente los Estados Unidos mexicanos? ¿Hoy seguiríamos en conflicto? ¿Y qué habría pasado con esos estados, por ejemplo, si hoy los pusiéramos en nuestra economía? Pues representarían el 80% de nuestra economía nacional. Digo, es un dato impactante que solo esos 10 estados pues nos den la vuelta. Lo que nos debemos de preguntar es qué hacen estos estados a comparación de lo que hacemos o no dejamos de hacer. Por ejemplo, Wyoming en territorio es 20 veces más grande que Querétaro. Sin embargo, en Querétaro viven 2,5 millones de habitantes y en Wyoming solo viven 600,000 habitantes, de los cuales pues el 90% de la población es de origen blanco. Y lo que debemos tal vez de preguntarnos es ¿o por qué tienen un índice de desarrollo humano superior al que tiene cualquier territorio nacional? Ese es el primer parámetro o la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hacen? Puedes decirme, oye Mario, no, pero es que allá hay como son menos, pues tienen mejor educación, tienen mejor comercio, no sé, porque también está California, que California tiene un índice de desarrollo humano superior al de nosotros y viven 40 millones de habitantes en ese territorio. O sea, prácticamente una cuarta parte de la población mexicana vive en California. Entonces también tenemos que ver qué hacen ellos. ¿Y por qué nos asemeja esa parte? Igual que los palestinos, nosotros de alguna forma fuimos desterrados de nuestras tierras. Sin embargo, pues al no tener o al no querer conflicto con Estados Unidos de América, pues decidimos dejarlo así, ¿no? Cosa que los palestinos no
Nuestro índice de desarrollo humano es similar al que tiene Palestina y el índice de desarrollo humano que tiene Israel es similar al que tiene Estados Unidos. Pero ¿qué podemos hacer en esta parte? Pues desafortunadamente hoy no vamos a levantarnos en armas y ir a recuperar esas tierras. Sin embargo, lo que tenemos que ver es qué es lo que están haciendo para nosotros poder mejorar nuestros índices de desarrollo humano. Estos índices de desarrollo humano, ¿cuáles son sus bases? Su base es la salud, la educación y los ingresos. Para esto, pues tenemos que retomar lo que decía Carranza. Para tener una buena gobernanza necesitamos la participación de 3 sectores, que es gobierno, instituciones privadas y la sociedad. Al día de hoy el gobierno pues se vuelve muy paternalista, ¿no? Y pues empieza a limitar las funciones de los demás. ¿Y este índice de desarrollo humano en qué nos sirve o cómo lo podemos explotar o medir? Pues tenemos que empezar a hacer segmentaciones de las ubicaciones en donde nos encontramos, partiendo del presupuesto nacional, empezarlo a bajar a estados, municipios y nosotros poder hacer esos índices. Sé que no es fácil, sin embargo, pues tenemos que hacerlo en conjunto como sociedad, que era lo que buscaba en ese momento Venustiano Carranza, ¿no? Ese desarrollo humano por parte de la participación ciudadana. Esto nos va a permitir mejorar tanto el entorno en el cual vivimos, ¿no? Ya que esto nos va a permitir mejorar las políticas públicas y exigir mejores rendiciones de cuentas. Me gustaría saber cuáles son tus opiniones acerca de este tema, así es que no te olvides de dejarlo en tus comentarios y muchas gracias.